En este tercer video de la sesión 12 empezaremos a tratar el tema de dilución y concentración urinaria. Bien, contra todo lo que pudiera pensarse, la excreción de agua es controlada separadamente de la excreción de solutos. Y planteo esto porque hemos dicho que una máxima en la fisiología renal es que para poder reabsorber agua, primero hay que reabsorber sodio. Y eso sigue siendo cierto. El punto es que el control de la excreción de agua es un control separado de la excreción de solutos. De manera que el riñón debe ser capaz de excretar orina hiposmótica diluida o hiperosmótica concentrada con respecto al filtrado glomerular. Bien, ello implica entonces que la nefrona debe separar solutos de agua o agua de solutos respectivamente. Ya sea si quiero diluir la orina, debo separar solutos de agua, o si quiero concentrar la orina, lo que tengo que hacer es separar agua de solutos respectivamente. Bien. Un aspecto crítico en el mecanismo de concentración y dilución urinaria es que estos dos procesos implican gasto de energía. Podría parecer que el proceso de dilución sería la no existencia del proceso de concentración, pero ese no es así. Tanto uno como el otro implica gasto de energía, y la repercusión clínica de ello es que un sujeto que tiene o que desafortunadamente desarrolla insuficiencia renal crónica es incapaz de concentrar e incapaz de diluir su orina, razón por la cual su orina será isostenúrica, es decir, que tendrá una osmolaridad semejante a la del plasma. Bien. Así las cosas, vamos a ver cómo hace el riñón para concentrar o diluir la orina a través de estos segmentos tubulares en presencia o en ausencia de hormona antiurética. Bien, pues en tubo proximal ya hemos dicho que la reabsorción proximal es isosmótica, isonátrica, y en principio podemos decir que haya o no hormona antiurética, el tubo proximal no separa agua de solutos ni solutos de agua. En la porción descendente delgada del asa de Henle, cuando no tenemos hormona antiurética, se separa agua de solutos, y en presencia de hormona antiurético se separa agua de solutos. Aquí cabría pensarse que hasta este nivel esencialmente los dos procesos son cuantitativamente semejantes, pero eso no es así. Cualitativamente sí son parecidos, pero cuantitativamente no, porque ustedes recordarán que la separación de agua de solutos en la porción descendente delgada pues depende del gradiente córtico-medular, y si tengo hormona antiurética el gradiente córtico-medular estará aumentado, y por lo tanto separaré desde el punto de vista cuantitativo mucho más agua cuando tengo hormona antiurética que cuando no tengo hormona antiurética. Pero cualitativamente diríamos que en ambos casos separa agua de solutos. Bien. En la porción ascendente delgada del asa de Henle no hay cambios ni cualitativos ni cuantitativos en presencia de hormona antiurética o no presencia de hormona antiurética en cuanto a la capacidad de separar solutos de agua. En la porción ascendente gruesa del asa de Henle seguimos continuando o continuamos separando solutos de agua, y cualitativamente sucede lo mismo, tenga o no tenga yo hormona antiurética. Nuevamente aquí, desde el punto de vista cuantitativo, la separación de solutos de agua será más importante en el caso de en presencia de hormona antiurética que cuando no hay hormona antiurética. En tubo contorneado distal,
no se ve influido por la presencia de hormona antidiurética, el transporte, de manera que sigue separándose solutos de agua, tanto haya o no haya hormona antidiurética. Esto simplemente lo que está traduciendo es que la porción ascendente gruesa y el tubo contorneado distal pues son segmentos diluyentes, y hasta ahí las cosas. Las cosas cambian cuando ingresamos al conducto colector cortical, porque cuando no hay hormona antidiurética, el conducto colector sigue separando solutos de agua, pero cuando hay hormona antidiurética ahora separa agua de los solutos. El conducto colector medular externo sucede exactamente lo mismo, continúa con este proceso de separación de agua de solutos en presencia de hormona antidiurética, y en la ausencia de hormona antidiurética separa solutos de agua. En el caso del conducto colector medular interno, cuando no hay hormona antidiurética, se siguen separando solutos de agua, pero en presencia de hormona antidiurética, entonces ahora ya no se separa. ¿Por qué? Porque ahora se induce la reabsorción de agua y solutos en el conducto colector medular interno, por que aumentaba la permeabilidad tanto al agua como a la urea. El resultado final, entonces, es que cuando no tengo hormona antidiurética tendré una orina hiposmolar, mientras que cuando tengo hormona antidiurética tendré una orina hiperosmolar. La diuresis, en el caso de que yo no tenga hormona antidiurética, será una diuresis acuosa, mientras que en presencia de hormona antidiurética yo estaré en una condición de diuresis que se conoce como nombre de antidiuresis. Esta tabla entonces parece poner en claro que el proceso de concentración y dilución de la orina, al menos desde el punto de vista cualitativo, empieza a darse a partir del conducto colector cortical hacia adelante. Hasta antes de este segmento no hay diferencias cualitativas, aunque podría haber ciertas diferencias cuantitativas. Ok, para concentrar y diluir la orina, el riñón está provisto de dos mecanismos, o se ha considerado pertinente dividir en dos mecanismos. El primero de ellos es lo que se conoce como el multiplicador por contracorriente. Aquí es muy importante entender que el mecanismo se llama mecanismo multiplicador por contracorriente, es decir, se multiplica a consecuencia de que existe contracorriente. No es un mecanismo multiplicador a contracorriente, no, es multiplicador porque el flujo se da a contracorriente. Y este mecanismo multiplicador por contracorriente tiene como propósito, primero, generar el gradiente córtico medular de osmolaridad intersticial. Y sus premisas, esto es un modelo, como todo modelo, pues es un acercamiento a la realidad, aunque no lo manifieste fehacientemente, pero es un acercamiento. Y cabe decir que en este modelo, la manera como se generó el modelo por los ingenieros químicos fue, en principio, utilizando o considerando la existencia de tres compartimentos. Primero, una porción descendente delgada del asa de Henle, el intersticio medular y la porción ascendente gruesa del asa de Henle. La manera inicial como se concibió el modelo, si ustedes se fijan, no contempla la porción ascendente delgada del asa de Henle. Bien, otra de las premisas es que el asa de Henle tuviera una disposición en horquilla, lo cual se cumple, y que la permeabilidad de la porción descendente del asa de Henle al agua fuera muchas veces mayor que a la de cloruro de sodio y a la de la urea. Entonces, dada esta circunstancia, la porción descendente delgada del asa de Henle y el intersticio se comportan como si fueran un mismo compartimento, dada la alta permeabilidad al agua que tiene el epitelio de la porción descendente delgada del asa de Henle. Bien,
que con respecto a la porción ascendente gruesa del asa de Henle. ¿Qué premisas requiere el modelo de que se cumpla? Bueno, para ello tengo otra pregunta. La porción ascendente gruesa del asa de Henle posee las siguientes características de transporte, excepto es impermeable al agua, muestra balance túbulo-tubular, está limitado por velocidad máxima de transporte, está limitado por gradiente peritúbulo-luz de 100 miliosmolar o 100 miliosmolal, transporta sodio de manera activa secundaria. Pues aquí la excepción a ello es que sí está limitado por gradiente, pero el gradiente no es de 100 miliosmolar, sino es de 200 miliosmolar. De manera entonces que si ahora vemos las premisas para este modelo, las premisas es que la porción ascendente gruesa del asa de Henle en efecto sea impermeable al agua y transporte cloruro de sodio de manera activa secundaria a través del cotransportador sodio-potasio 2 cloros de balance túbulo-tubular, limitado por gradiente, peritúbulo luz de 200 miliosmolar y limitado por velocidad máxima de transporte. De manera entonces que la porción ascendente gruesa cumple con estos requisitos que impone el modelo. Voy a comenzar la descripción del mecanismo de concentración y dilución urinaria, planteando en principio pues que tengo tres compartimentos: la porción descendente delgada del asa de Henle, el intersticio medular y la porción ascendente gruesa del asa de Henle. El flujo en la porción descendente del asa de Henle y la porción ascendente gruesa del asa de Henle es un flujo que está a contracorriente. Y por razones de expresión matemática vamos a decir que el compartimento representado por la porción descendente del asa de Henle estaría representado por la variable z, el intersticio medular por la variable x y la porción ascendente gruesa del asa de Henle por la variable y. Y esta diríamos que en principio, teniendo esta circunstancia inicial, tanto la porción descendente delgada como la porción ascendente gruesa, el intersticio medular, en un inicio todos tendrían un líquido contenido en los mismos que tuviera una osmolaridad de 300 miliosmolar a todos los niveles y no habría diferencia en ello. Esa sería la condición inicial que podríamos tomar en consideración para explicar este modelo. ¿Cuál es la condición final? Bueno, pues la condición final es que seguimos teniendo nuestros tres compartimentos, pero ahora, si nosotros observamos esta figura, podríamos ver que existen diferencias con respecto a la condición inicial. La primera diferencia es que en el compartimento Z, es decir, en la porción descendente delgada del asa de Henle, existe ahora un gradiente que va de 321 a 597. Este gradiente progresivo desde la unión córtico-medular hasta la punta de la papila es creciente, y resulta que el intersticio medular pues, posee exactamente el mismo gradiente, y esto pues en principio tiene que ver con el hecho de que estos dos compartimentos, aunque están separados por una membrana, se comportan de manera similar por la alta permeabilidad que tiene la porción descendente delgada al agua. El otro aspecto diferencial con respecto a la circunstancia inicial es que ahora tenemos también un gradiente que en la porción ascendente gruesa del asa de Henle que va desde 121 hasta 397, y característicamente este gradiente tiene 200 unidades menos a cada nivel. Si ustedes se fijan, en este punto, por ejemplo, tenemos 388 contra 188, 200 veces
menos concentración miliosmolar, 415 contra 215, 480 contra 280, 597 contra 397. Es decir, en todos estos casos se está dando la circunstancia que se alcanza un gradiente limitante de 200 miliosmolar. Bien. La gran pregunta es cómo de esta circunstancia inicial, en la que a todos los niveles y en todos los segmentos tubulares teníamos 300 miliosmolar, alcanzamos esta circunstancia en la que hay un gradiente córtico-medular intersticial y un gradiente córtico-medular a nivel de la porción ascendente gruesa de la Henle, que son diferentes. Bien. El primer punto que hay que plantear aquí es que para que se dé esta circunstancia es menester contemplar que en la membrana de la porción ascendente gruesa de la Henle hay un transporte activo secundario. De manera que esto nos permite entonces transportar sodio en contra de un gradiente, ¿ok? Y segundo, que entre el compartimento Z y el compartimento X, que no es otra cosa más que la porción descendente delgada y el intersticio medular, pues están separados ahí por una membrana que es altamente permeable al agua, y entonces eso permite la ósmosis. El tercer elemento es que existe flujo que está a contracorriente, ¿cierto? Y eso hay que tomarlo en consideración por lo que vendremos a explicar a continuación. Ok. Bien. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos entre el compartimento Z y el compartimento X una membrana que no fuera permeable al agua? Bueno, si fuera impermeable al agua esta membrana, pero mantuviéramos el transporte activo secundario entre el compartimento Y y el compartimento X, pues entonces tendríamos algo parecido a esto. Es decir, tendríamos el transporte activo secundario, permitiría establecer el gradiente limitante, ¿sí? Pero dado que no tenemos permeabilidad entre el compartimento Z y el compartimento X, entonces pues las cosas estarían representadas por esta circunstancia. No habría equilibrio osmótico entre estos dos compartimentos y cada uno pues tendría su osmolaridad particular, pero no se equilibrarían entre ellos. Bien. Ok. Lo que a continuación voy a describir es algo que se conoce como el efecto sencillo. Para hacer esta descripción necesito que ustedes imaginen que esto que está representando el modelo con la porción descendente delgada, el intersticio y la porción ascendente gruesa, voy a sacar y voy a representar la situación de que hago 8 rebanadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rebanadas. Una rebanada, cada rebanada a diferente altura en la profundidad de estos 3 compartimentos, que ya hemos descrito como el compartimento Z, X e Y. Bien. Y en principio lo que quiero es plantear cómo es que se establece el efecto sencillo. Y vamos a comenzar planteando que tengo en esta primera rebanada A, ¿okay? Una condición inicial en la que tengo 300 miliosmolar en los 3 compartimentos. Y entonces en esta primera situación de esta primera rebanada, ahora quiero que me ayuden a visualizar el hecho de que para el establecimiento del efecto sencillo se requiere de tiempo, ¿no? ¿Sí? Esto en términos temporales puede ser casi instantáneo, pero aun cuando sea casi instantáneo requiere tiempo.
Y vamos a decir que ese tiempo estuviera representado por siete instantes que fueran desde la condición 0 hasta la condición 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 instantes. Serían 7 instantes. Bien. Y vamos a tomar en principio esta primera rebanada, A, y la vamos a poner acá en este lado. Y entonces vamos a generar una ecuación que por iteración nos permitirá conocer cuál es la cantidad de sustancia que necesitamos transportar desde el compartimiento Y hacia el compartimiento X para tener permanentemente una diferencia de concentración de 200. Entonces, la cantidad de sustancia A que yo tengo que transportar desde Y por lo tanto restárselo a Y y sumárselo al compartimento X para tener una diferencia de 200, si yo resuelvo esta ecuación, me encontraré que en el instante 0 yo necesito transportar 100 miliosmolas o 100 miliosmolas del compartimento Y al compartimento X. Si yo hago eso, entonces transporto 100, tendré 200 en la porción ascendente gruesa y 400 en el intersticio. Muy bien. Esto se da en el primer instante en el que yo echo a andar este mecanismo de efecto sencillo. Pero resulta que, dado la alta permeabilidad de la membrana de la porción descendente delgada al agua, entonces inmediatamente entran en equilibrio tanto el intersticio como la porción descendente delgada del asa de Henle, de manera que entonces ahora se establece el equilibrio entre estos dos compartimentos a 350. Dado que 350 y 200 no han alcanzado el gradiente limitante de 200, entonces ahora tengo que recalcular cuál sería la cantidad de sustancia que yo tengo que pasar de Y y agregársela a X para restablecer el gradiente de 200. Y si hago esa operación me encuentro que en este instante 1, a diferencia del instante 0, ahora tengo que transportar 25 milimolas de este lado hacia este lado. Bien, si yo le doy el tiempo suficiente, es decir, los 7 instantes, encontraré que conforme va evolucionando el tiempo, la cantidad de soluto que yo tengo que pasar del compartimiento Y al compartimiento X, pues cada vez va siendo menor conforme el tiempo va pasando. Es decir, que llevo el sistema a una condición de estado estable en el que cada vez que yo paso soluto aquí, este se equilibra con la porción descendente del asa de Henle, se vuelve a perder esta condición de equilibrio hasta que vuelvo a transportar suficiente para tener un gradiente limitante de 200. Y entonces resulta que en el instante 6, pues prácticamente he alcanzado una condición en la que tengo que transportar 0.1 osmola de aquí a acá para poder mantener esta condición del efecto sencillo. Entonces el efecto sencillo consiste de dos pasos. Uno, el transporte de sodio desde la porción ascendente gruesa del asa de Henle hacia el intersticio por un transporte activo secundario. Y segundo, el equilibrio de estos dos compartimentos, de los compartimientos intersticial y la porción descendente delgada, el equilibrio osmótico entre ellos. Y eso requiere un tiempo que son 100 instantes, de manera entonces que si yo tomara esta condición final al instante 7, en el séptimo instante, encontraría entonces que en esa rebanada, en esa primera rebanada, yo tendría prácticamente esta circunstancia: 366.65 miliosmolar en la porción descendente delgada, 366.65 en el intersticio y 166.65 en la porción ascendente gruesa. De manera que si ahora yo permitiera que el efecto sencillo se instalara en todas las rebanadas, pues tendría una circunstancia parecida a esta. Es decir,
yo reproduciría el efecto sencillo en cada una de estas rebanadas y entonces tendría esta situación. ¿Ok? Yo quiero aclarar que para que se logre este efecto sencillo se tuvo que transcurrir tiempo que yo representé en 7 instantes y en el cual el transporte de sodio de la porción ascendente gruesa hacia el intersticio fue siendo progresivamente menor hasta que se alcanzó una condición de estado estable. Bien. Hasta aquí entonces ahora en cada una de las rebanadas se ha establecido el efecto sencillo y es claro que el establecimiento del efecto sencillo en cada una de las rebanadas aún no da lugar a que se genere un gradiente córtico-medular de osmolaridad intersticial. Bien. Ok, entonces voy a tomar esta situación en la que se generó el efecto sencillo en todas las rebanadas, en las 8 rebanadas que habíamos planteado, y la estoy representando aquí en este diagrama, en el cual representa el instante 6 de cada una de estas rebanadas y donde se ha logrado establecer esta condición basal. Bien. Una vez que yo logré este efecto sencillo en todas las rebanadas, entonces ahora lo que voy a hacer es introducir líquido nuevo a la porción descendente delgada del asa de Henle. Y lo voy a introducir en una magnitud suficiente o en una cantidad suficiente para que aproximadamente la mitad del túbulo esté lleno con líquido nuevo y la otra mitad permanezca con los valores que habíamos alcanzado por el primer efecto sencillo. A este proceso le voy a llamar tránsito. Cada vez que yo meta líquido aquí, le voy a llamar tránsito. Muy bien. Y es claro que una vez que yo introduzco líquido aquí, parte de este líquido pasará hacia la porción ascendente gruesa del asa de Henle, ¿cierto? Y lo que estaba en la porción ascendente gruesa del asa de Henle saldrá, una parte de ella, y otra parte se quedará. De manera que es claro que se perdió hay desequilibrio en el efecto sencillo, de manera entonces que ahora, bajo esta circunstancia, necesito volver a echar a andar el efecto sencillo para poder restablecer las condiciones de un gradiente de 200 y el equilibrio osmótico entre los compartimentos. Y si hago eso, entonces pasaré de la condición de tránsito 2 al tránsito 2 en la siguiente diapositiva. Y voy a permitir entonces que bajo esta circunstancia de tránsito 2 se dé el efecto de intercambio a cada uno en cada una de las rebanadas. Y entonces lo que esperaríamos en principio pues sería el siguiente resultado. Es decir, que se transportara suficiente cantidad de sodio desde la porción ascendente gruesa del asa de Henle hacia el intersticio para tener una diferencia de 200 y que esto se equilibrara y que el intersticio se equilibrara con la porción descendente delgada en cada uno de los niveles. Es decir, que de tener esta condición de tránsito permitimos una de intercambio donde el efecto sencillo se vuelve a restablecer. Y si pasamos esto a condiciones de tránsito-intercambio, vamos viendo que progresivamente se va generando un gradiente córtico-medular. Y si seguimos con tránsito-intercambio, llegamos a esta circunstancia en el tránsito 5, en el cual hemos establecido prácticamente ya un gradiente córtico-medular intersticial de osmolaridad, ¿ok? La consecuencia de ello es pues que el efecto sencillo que se dio a nivel de cada rebanada, pues a final de cuentas en el intercambio 5 encontramos que se multiplicó el efecto sencillo, ¿sí? A consecuencia de que estamos teniendo un flujo a contracorriente. Okay. De manera entonces que en este intercambio 5
A todos los niveles tenemos una diferencia de 200 miliosmolal entre la porción ascendente gruesa de Henle y el intersticio medular, y hay equilibrio osmótico entre los compartimientos representados por la porción descendente delgada y el intersticio medular. Entonces, el efecto sencillo se multiplicó a consecuencia de un flujo a contracorriente. Y entonces estamos teniendo, en principio, lo que estábamos esperando inicialmente. Bien, a este fenómeno del efecto sencillo parece contribuir la existencia de un gradiente de transporte activo secundario. Déjenme explicar esto. Hay evidencia de que la densidad de transportadores sodio potasio 2 cloros es mucho mayor hacia la porción inicial de la porción ascendente gruesa de la CGL, y va reduciéndose en la densidad de estos transportadores hacia las porciones corticales de esta porción ascendente gruesa de la CGL. De manera entonces que un agregado más para generar este gradiente córtico medular puede ser el hecho de que se transporte mucho más sodio en las porciones profundas de la CGL que en las porciones superficiales de la CGL. Muy bien. Así las cosas, entonces, de esta condición inicial llegamos a esta condición final B, en las que existe un gradiente que va de 321 a 600 en la porción descendente delgada y en el intersticio medular, mientras que hay un gradiente en sentido opuesto en la porción ascendente gruesa de la CGL, con una diferencia en cada rebanada de aproximadamente 200 miliosmolal. Okay. Así entonces hemos intentado explicar cómo es que se genera este gradiente córtico medular intersticial, gradiente córtico medular de osmolaridad intersticial, que va desde 300 hasta 1200 en el caso del humano, en principio por el transporte activo secundario de sodio.